tiene un vasto currículum, pero vamos a centrar en cuestiones puntuales Sí. y sobre todo el tema que queremos abordar con ella, que es su expertise. Pero antes me gustaría que nos comentara, Mirta, ¿vas a participar en un evento muy especial en la Universidad de Buenos Aires? Si podías comentarnos un poco, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho estoy invitada personalmente y me honra mucho poder participar por Paraguay dentro de lo que es la primera vez que se va a hablar de agronegocios en un claustro de profesores de la UBA, que no es precisamente algo relacionado a mi carrera, sino me honra más porque es dentro del eje de la Facultad de Derecho, en el eje de Derecho y Política. Me invitaron a conversar sobre una publicación mía, que la tengo, sobre tendencias mundiales del mercado de exportación de carne bovina y también los cambios en los hábitos de consumo humano a consecuencia de hitos recientes. Y ese último punto es el que vamos a empezar a explorar, Mirta. Los cambios actuales en el hábito de consumo humano en cuanto a especies cárnicas. ¿Qué se entiende? ¿Hubo realmente una transformación de un tiempo a esta parte? Y el factor o los factores que incidieron a grandes rasgos, sin entrar en detalles, si podías comentarnos también, por favor, Mirta. Sí, bueno, primeramente quisiera abordar esto explicando que cuando hablamos de especies cárnicas de consumo, o sea, para consumo humano, hablamos de estas especies que son de producción doméstica, vamos a decir, de animales domésticos, que sobre todo en nuestro ámbito se refiere a la carne bovina, a la carne porcina, a la carne aviar, un poquito también de carne ovina, ¿verdad? Dado el caso, que en otros países de primer mundo, por ejemplo, la carne ovina sí es parte normal de la canasta familiar, ¿verdad?, de consumo, pero en nuestro país todavía no está tan implementado, tan instaurado. Entonces, cuando hablamos de estas tendencias de consumo humano, de estas especies animales, ¿verdad?, podemos ver que está habiendo como un cambio reciente en los últimos 4, 5, 10 años en ciertos mercados, ¿verdad?, densamente poblados. Como consecuencia de la pospandemia, primeramente, o de otras episodios que se van manifestando en continentes muy poblados como el continente asiático y que causan una especie de temor y hace que migre el gusto o la tendencia, la inclinación del hombre y hace que elija otro tipo de especie para consumir dentro de su canasta, ¿verdad? Por ejemplo, de repente el brote de la fiebre porcina causa un poquito de pánico en el continente asiático y ahí es donde impacta que el humano en estos países empieza a degustar y empieza a probar una especie animal que normalmente no la consumía o era un delicatessen para ellos. Ahí es donde el asiático empieza a probar más, a consumir, a incluir dentro de su canasta la carne bovina, teniendo como eso como un impacto fuerte en países como el nuestro, ¿verdad?, que somos netamente exportadores de carne bovina, ¿verdad?, y estamos en el ranking del top 10. Y Latinoamérica, si vemos por países, tiene un producto muy bueno de exportación, Mirta, y algunos países no están abiertos. En el caso de Paraguay, China no puede exportarlo directamente, Paraguay no puede exportarlo a China, pero si tomamos ejemplo de algunos países de la región y tomamos evidentemente la calidad también para con eso, estamos en los estándares muy altos en ese sentido y bueno, los mercados también están recepcionando muy bien el producto. Así mismo. Y ahí es donde quiero hacer hincapié, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un bagaje de exportación más desperdigado. Voy otra vez al continente asiático porque toda la parte del sudeste asiático es donde está la parte promisoria de a donde nosotros podemos encontrar y hacer hincapié en más penetración de mercado. Por lo que estoy comentando, la gente está consumiendo más carne bovina, estamos coyunturalmente y políticamente posicionándonos cada vez más, haciendo muy buen lobby, por decirlo así, y trabajo político en nuestras embajadas y misiones comerciales que tenemos en esas partes del mundo. Entonces es el momento de girar la brújula y enfocarnos en esos mercados, particularmente el sudeste asiático, es mi percepción. Aunque nosotros no tengamos relaciones con China,
¿verdad? Por cuestiones ya de muchos años. Miramos lo que hacen, como vos decís, Prince, los países vecinos. Argentina, por ejemplo, tiene un volumen de exportación, sin temor a equivocarme, de un 80% de su carne de volumen va con destino a China. Pero ellos tienen relaciones con ese país, ¿verdad? Y tienen coyunturalmente también una situación política que a lo mejor no favorece mucho que el volumen de la carne producida nacionalmente se quede en el país, más que para abastecer el consumo de los habitantes, ¿verdad? Chile también tiene muy buena relación con China y con Estados Unidos, eso lo sabemos, pero no es un país productor, más que frutícola, no es un país preponderantemente productor o exportador de carne bovina, ¿verdad? Entonces, miramos también otros países como México. México tiene un volumen, una producción per se de otros tipos de carne, como es la porcina y la aviar. La carne bovina en México se centraliza en el norte, en los estados de Chihuahua, Monterrey, Sonora. Entonces, esos 3 estados más bien tienen la brújula apuntada hacia Estados Unidos. Entonces, con lo que quiero describir, ¿verdad?, al mencionar esto, es que cada país tiene su interés económico de hacia dónde quiere exportar y hacia dónde le conviene exportar. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, yo siento que nuestros mercados ahora recientemente abiertos de Canadá, donde tenemos ya un volumen importante de penetración de carne bovina, es una conquista anhelada por muchos años, un trabajo diplomático, político, industrial, sanitario de décadas. Y es un logro muy grande para nuestro país. Y así es como tenemos que seguir andando este camino para ojalá conquistar también el mercado de Japón alguna vez, asegurar volver a entrar en el mercado americano y, bueno, tener penetración en lo que son los países del NAFTA, ¿verdad? Por la preponderancia que eso nos coloca como país exportador en el ranking. ¿Qué tanto es la diferencia, Mirta, con respecto a los precios? O sea, vender en mercados que son más de segunda o de primera categoría, pero no son los mercados más caros, digamos, ¿hace mucha diferencia en materia de precios? Hace diferencia, Roberto, pero yo, por ejemplo, que cuido mucho nuestro mercado europeo, es nuestro bebé, nuestra conquista tan grande desde el 2005 que entramos con nuestro CITRAP, tímidamente 39 establecimientos que voluntariamente y pagando de su propio bolsillo se arriesgaron a formar, a hacer ese caravaneo que era uno de los requisitos fundamentales para entrar al mercado europeo. Hace casi 20 años que estamos ahí. No tenemos a lo mejor quizás mucho volumen de penetración en Europa como lo es con los países más tradicionales, ¿verdad? Pero nosotros hacemos volumen y cantidad, valga la redundancia, en esos otros países donde exportamos. Y que son los mercados más desperdigados, más diseminados, donde nosotros tenemos ya presencia. Entonces, haciendo un poquito de números, de sumas, de restas, esa cantidad que nosotros llegamos a penetrar en estos mercados más pequeños compensa, digamos, la cantidad más pequeña, pero igualmente bien pagada, que la logramos en los mercados europeos. Yo también quisiera comentar un poquito cómo se comportan los grandes países exportadores, y es algo que, hablando de las tendencias globales, me gustaría abarcar, ¿verdad? Tradicionalmente sabemos los 2 países que en volumen siempre llevan la posta son Australia y Brasil, ¿verdad? Por razones diversas, no vamos a decir porque es un país grande, no, es un país porque ambos países saben hacer sanitariamente bien las cosas, tienen sistemas veterinarios oficiales, como el nuestro también, muy bien aplomados por décadas y llevan ya mucho camino andado para poder hacerlo así, ¿verdad? Aparte del volumen que tienen. En el número 2 siempre estaba Argentina combatiendo con Nueva Zelanda, ¿verdad? El podio siempre se mueve entre Brasil y Australia a la cabeza, y allí como un caballo de carrera siguiendo la pista están ya Argentina y Nueva Zelanda siempre por el tercer y cuarto lugar.
esos son los países que más volúmenes tienen, ¿verdad? Y nosotros que tenemos la bendición por un trabajo bien hecho de entrar dentro de este ranking del top 10. ¿Hace cuánto que estamos ahí, Roberto? Muchos años estamos ya. ¿En qué puesto está Paraguay actualmente en materia de exportación? Tengo entendido que estamos en el puesto 8. En algunos charts estamos en el puesto 9. Pero eso, bueno, me imagino que vamos viéndose siempre mes a mes. ¿Uruguay en qué posición es? Uruguay tengo entendido que no está más en el ranking y si acaso está en el puesto 10. Pero fíjense, por ejemplo, que es algo de lo que yo hablo voy a hablar en la UBA. ¿Qué países están entrando en este ranking? La India, por ejemplo, o México, por ejemplo, que como les dije recién, no son países tradicionalmente marcados con volumen en pie incluso, o de exportación de producción de carne. Están presentes, ¿verdad?, ya en este ranking de exportación. ¿Qué han hecho estos países puntualmente como para justamente estar dentro de este mundo de ser país exportador, Mirta? Para mí, como veterinaria, y aquí tal vez me voy un poco sesgada a mi experiencia de haber trabajado tantos años en Bruselas y en París, defendiendo nuestro producto estrella, la carne, ¿verdad?, en una posición oficial. Yo creo que aquí el tema sanitario, lo que hacen los servicios veterinarios oficiales es primordial, es fundamental. Como gobierno, como país, incluso como lenguaje político, es fundamental ocupar estas posiciones. Sabemos, por ejemplo, que en París está la sede mundial de la Organización Internacional de Epizootias, la OIE, que ahora se llama OMSA, Organización Mundial de Sanidad Animal. La OIE, por ejemplo, está compuesto de más de 180 miembros que voluntariamente se adhieren, ¿verdad?, como países. ¿Y vos formaste parte en algún momento también de Yo esa formé organización? parte de la representación oficial por parte de Paraguay, al ser diplomática en Bruselas y en París. Yo tenía acceso directo, ¿verdad?, por parte de Paraguay, conjuntamente con el presidente, con el director, en ese caso de Senaxa, competente, la gente de la Asociación Rural. Éramos 4 o 5 personas que siempre estábamos cuidando este acceso, ¿verdad? Sí. Porque es importante estar ahí. Incluso estando yo ahí en Bruselas, nosotros sufrimos el brote de fiebre aftosa que comprometió y lastimosamente nos cerró en ese entonces el mercado a la Unión Europea, que venía fluyendo bastante bien. Gracias a un trabajo rápido, y vuelvo a recalcar, de todo lo que es el eje tripartita, los gremios, ¿verdad?, que es tan importante, los servicios veterinarios oficiales, la diplomacia y tener acceso directo a la OIE y arreglar las cosas también dentro del país, ¿verdad?, como campo. Pudimos volver a reacceder en tiempo oportuno a ese mercado, que si no hubiera sido devastador como país para nosotros. Y luego, bueno, la OIE, consecutivamente, cuando yo termino mis puestos en Bruselas y en París, ya me invita a formar parte como representante regional de las Américas, y ahí fue como me fui a vivir a Panamá, ya representando todos los países americanos, y bueno, también viendo qué sucede en la región en todo lo que se refiere a sanidad animal. ¿Qué nos falta para apuntalar, digamos, o para orientar nuestras ventas a los países del sudeste asiático, Mirta? O sea, no forma parte de una política de Estado, el sector privado tiene que hacer algo también, son las normas que estás mencionando, de exigencias que tienen, o no llevamos nomás la mirada todavía hacia esos lugares. Yo creo, Roberto, que muchas veces estamos distraídos informándonos de otras cosas igualmente importantes, porque el sudeste asiático ya está en el foco de Paraguay. Yo tengo información y sé, ¿verdad?, porque me consta que el gobierno está haciendo un muy buen trabajo a través de nuestra embajada en Corea, ¿verdad?, donde tenemos una fuerte representación diplomática. Ya
mirando esta coyuntura de lo que es el potencial de estos países. Estamos citando Singapur, Indonesia, Malasia, Corea per se, Vietnam, donde tengo entendido que ya exportamos luego, pero en cantidades muy pequeñas, Nepal, Pakistán. Esos son los países donde nosotros ya estamos trabajando. Tengo información de que es así. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta, bueno, lo que siempre digo, ¿verdad? Concretar a través de un lobby comercial más fuerte, llevado por una alianza público-privada, en donde ya podamos cerrar esas penetraciones en estos mercados, vamos a decir, los nuevos, ¿verdad? A mí China, por ejemplo, no me saca el sueño, porque nuestro volumen no... podríamos estar distribuyendo bien en un abanico de países grandes que perfectamente puede suplir nuestra ausencia en el mercado chino. Es mi percepción muy personal. ¿Por qué los ganaderos entonces insisten tanto en eso? Porque hay un sector de la asociación rural que está como que es el mercado al que tenemos que apuntar. Es más, hablan hasta de romper relaciones diplomáticas con Taiwán para poder orientar no solamente la carne, sino también la soja al mercado chino. Creo que hay muchas preguntas sin contestar, sin resolver, muchas de décadas, historias de relaciones diplomáticas que no se han hecho. Se ha escogido Taiwán tal vez por otro motivo. No quiero entrar a tallar en eso porque no quiero hablar por nadie, pero creo que el tema es que China está de moda. China está de moda ahora. En este paper que yo voy a presentar, justamente hablo de cómo el consumidor chino, que antes del 2014 no se podía tal vez permitir ir al supermercado, ir a la góndola premium de delicatessen y tomar un corte bovino, ¿verdad? Como parte de su dieta semanal. Desde el 2014, hace 10 años, esto cambió, pero exponencialmente, y no estoy hablando solamente de un sector alto de la sociedad china, sino de un sector medio, un consumo medio de poder adquisitivo normal. Y si eso traspolamos a cuánta densidad poblacional hay en China, voy otra vez al mismo punto. Por supuesto que es un mercado atractivo, y China está de moda y va a seguir estando de moda. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esta cuestión con China? La respuesta yo no la tengo y es mi percepción personal que prefiero que nos enfoquemos en los mercados donde Paraguay ya tiene presencia diplomática y comercial fuerte, como por ejemplo Corea, ¿verdad? Y a través de eso las ramas, ¿verdad? Para llegar a Singapur, Indonesia, Malasia y países que también tienen muy buen poder adquisitivo. Tenemos todas las condiciones para aumentar, vamos a decirle, esa presencia en esos países, Mirta. Y si hacemos un paralelismo y también desde tu experiencia de mercados premiums vinculados a eso de alto, vamos a decirle, y la experiencia de acceso a Japón, principalmente de México, en el que vos participaste también. Sí, sí. Yo creo que sanitariamente voy otra vez al mismo punto sin perder el ánimo, no quiero ser reiterativa. Nuestro servicio sanitario es muy fuerte acá. Y no lo digo solo sesgada por ser veterinaria, sino porque lo vi afuera. En todas las sesiones internacionales, Paraguay tiene un voto y una fuerza muy fuerte por haber hecho bien su trabajo. No, y los mercados abiertos también terminan avalando. Por supuesto. Entonces, yo creo que condiciones no nos faltan. Tal vez, al ser un país pequeño, con un volumen que no sé a cuánto más podemos llegar a subir, ¿verdad?, en cabezas, por otras cuestiones del hato ganadero y demás cuestiones de vientres. Yo siento que estamos bien. Creo que a nivel producción estamos bien. Lo que sí insto es a seguir haciendo ese trabajo de lobby comercial, diplomático, de gobierno, privado, público-privado, presencia en ferias, presencia en eventos, donde se nos dé a conocer más.
cómo es Paraguay. Y aquí también quiero hablar de lo que es el Paraguay verde, ¿verdad? Nosotros vemos en Europa el eslogan carne sostenible, carne orgánica. En Francia se usa mucho la palabra bio. Nosotros somos bio. Fuimos bio toda la vida. Podríamos aterrizar mucho más ese concepto. Sí, Mirta. sí. Aquí vamos a tu expertise, Prince. Nos falta un poco de comunicación, que la hacemos, pero tal vez una comunicación más direccionada, más agresiva, más presencial en estos mercados premium, de mostrar lo que es. En Alemania, por ejemplo, el restaurante Maredo, que es como un espeto corrido, o sea, es un restaurante muy conocido allá, de cortes muy finos, sirve carne paraguaya. Pero uno mira el menú de Maredo y dice Argentinian beef, carne argentina. Porque vende, es lo que le vende al consumidor que viene y que dice, quiero un buen corte de carne, señor, por favor, que me recomienda. Esa es carne paraguaya. Yo sé eso. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta tal vez una comunicación más instalada, más agresiva del producto verde que nosotros toda la vida lo hemos cosechado acá en Paraguay. ¿Hacemos esa práctica sostenible en la producción, Mirta? Porque hoy por hoy se está discutiendo el acuerdo 1115, e incluso hay ciertas limitaciones, mucha preocupación por parte del sector productivo. Nosotros ya estamos trabajando eso, hay que destrabar algunas cuestiones, no es motivo de preocupación. ¿Cuál es tu perspectiva, tu visión sobre eso? No, sí, por supuesto que es motivo de preocupación. Los gremios de donde yo también formo parte, estamos muy preocupados por ese reglamento que ya entra en vigor ahora en enero. Hubo mucha discusión, pero vamos de vuelta, ¿verdad? Hay cuestiones políticas dentro de Europa que ellos mismos se ven forzados a implementar este tipo de reglamentos, ¿verdad? Sabemos muy bien que la producción forestal por densidad per se, por la distribución geográfica es muy limitada en Europa. Entonces ellos tienen reglas que tal vez ya les son difíciles de cumplir. Y así es como los gremios también, los sindicatos, ¿verdad?, de países tan fuertes que tienen protecciones bastante milenarias como Francia, crean este tipo de, vamos a decir, de reglamentos que lo que pretenden es mostrar que un país lo está haciendo bien, trazablemente, y poder demostrar que estamos haciendo sin mucho cambio de uso de suelo. Yo creo que Paraguay está bien, como siempre lo hemos dicho. Las leyes son claras. Nosotros, cuando hablamos de producción, cumplimos las leyes. Cuando dicen deforestación cero, o cuando en la región occidental se habla de un porcentaje de deforestación permitida, lo que hacen ahí los ganaderos está totalmente dentro de los parámetros que podríamos demostrar como para poder seguir exportando pese a este reglamento 1115 de la Unión Europea. ¿Roberto? No, vos sabés una cosa, ya que estás hablando de economía verde, que es una curiosidad, entre paréntesis nomás, ¿verdad? Siempre se habló que la bosta, la orina de vaca o de ganado vacuno colaboraba con un alto porcentaje de contaminación ambiental, de efecto invernadero incluso hablaban, ¿no? Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Justamente el lunes estuvimos reunidos con uno de los gremios a donde yo pertenezco, que es la Mesa de Carne Sostenible, y estábamos discutiendo el tabú. Recientemente se hizo la sesión anual que fue en Uruguay, justamente Uruguay pidió ser la sede de la Global Roundtable for Sustainable Beef, la mesa global de carne sostenible. Y Paraguay es miembro, ¿verdad? Como siempre. A mí me tocó participar en los años anteriores como miembro, pero este año no pude ir, pero tuvimos una sesión dentro de la mesa este lunes pasado y estábamos hablando de cómo necesitamos, voy otra vez al hecho, Prince, de la buena comunicación. Desmitificar que el ganado bovino, el ganado en piel, que la vaca contamina, que la vaca descompone el planeta. Estábamos justamente conversando con los colegas que no es así. Si ponemos en paralelismo los aviones, la gente, por citar un ejemplo, que va a la COP, ¿verdad?, que ahora recientemente se está luego celebrando en Cali, creo. ¿Cuánto emiten esos aviones para llegar ahí? ¿Cuánta gente se mueve hasta ahí? Y el foco está culpando al ganado
¿verdad? Que es parte de un ciclo vital de la naturaleza y que es un proveedor de alimentos para el ser humano. Y hay números que lo demuestran, no es mi área, no es mi expertise, pero siempre lo conversamos dentro del gremio, que justamente echan por tierra esos mitos de condena hacia la producción de carne bovina. Y todo lo que conlleva, ¿verdad? Y otra curiosidad también, la carne, no sé cómo la llaman, la carne cultivada o Sí. hecha artificialmente. Sí. ¿Qué posibilidades de avance tiene realmente, Mirta? ¿O está muy lejano de eso? Nosotros vimos, justamente lo hemos discutido en los foros de los gremios, empresas, creo que Besos también fue parte de accionista de una de estas empresas que empezaron a hacer carnes sintéticas. ¿Cuáles son las noticias últimas que nos están llegando dentro de los gremios? Las fotos de cómo están retirando de las góndolas esas carnes sintéticas porque no llegan a la venta que ellos esperaban. Esto está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces volvemos otra vez al principio. Yo creo que necesitamos una muy buena comunicación de las cosas que hacemos bien en el mundo como productores, ¿verdad? Y de las cosas que hacemos bien en Paraguay, para justamente echar por tierra tanta información que no tiene buena raíz, ¿verdad? Hoy en día estamos con tanto acceso a los medios, prendemos TikTok, prendemos Twitter, nos llega información de cualquier clase, información sesgada. Entonces, informémonos de cuáles son realmente los beneficios de una producción sostenible y sepamos comunicar esos datos, ¿verdad? Yo les cuento que esas carnes están retiradas de las góndolas. O sea, es noticia ahora, uno ve carne sintética y no llegaron al nivel. Incluso me atrevo a decir que creo que McDonald's lanzó una prueba de carne sintética. Hoy en día ya no la encuentras. No está para la venta. Fue un fracaso. Entonces, volvemos al punto inicial. Sigamos produciendo una carne de la forma sostenible, como siempre lo venimos haciendo, y para seguir alimentando el mundo, que cada vez tiene una densidad poblacional mayor.